¿Qué pasaría si te dijera que Frida Kahlo no solo fue una pintora excepcional, sino también una revolucionaria en la sombra? Su historia está llena de secretos, contradicciones y misterios que pocos se atreven a contar. Una mujer atrapada entre el dolor y la pasión, entre la fragilidad y la fuerza descomunal de su espíritu. Pero, ¿Frida fue solo una víctima de su destino o una estratega que usó su sufrimiento como arma? ¿Fue su arte un grito de libertad o un espejo de sus propios demonios? Hoy, en Viajando en el Tiempo, nos sumergiremos en la doble vida de Frida Kahlo, la artista que pintaba su realidad con sangre y lágrimas, y la mujer que en secreto desafiaba al mundo con cada pincelada. Quédate hasta el final porque descubriremos una teoría que podría cambiar la forma en la que siempre hemos visto su legado. Pero antes de llegar a ese punto, hay un evento que marcó su vida para siempre. Un accidente brutal, un momento que la dejó al borde de la muerte y que transformó su destino. Cómo un simple viaje en tranvía se convirtió en la tragedia que definió su arte y su existencia. 5 de septiembre de 1925. Un día que parecía común, hasta que el destino decidió que Frida Kahlo no sería como el resto del mundo. La joven Frida, de apenas 18 años, viajaba en un autobús con su novio, Alejandro Gómez Arias. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, el autobús fue embestido por un tranvía de manera brutal. El impacto fue tan fuerte que el vehículo quedó destrozado. Los pasajeros salieron despedidos y los gritos de dolor llenaron el aire. Pero lo peor estaba por venir. Frida estaba en el suelo, inmóvil, cubierta de sangre y con el cuerpo completamente destrozado. Una barra de metal, como si fuera el trazo cruel de un destino macabro, la atravesó de lado a lado perforando su pelvis. Su columna vertebral se partió en 3. Su pierna derecha quedó fracturada en 11 partes y su pie derecho quedó destrozado. Los testigos quedaron horrorizados. Alguien gritó: ¡Está muerta! Pero Frida no murió, aunque quizá en ese instante la Frida que era hasta ese día sí lo hizo. Desde ese momento, su vida se convirtió en un calvario de operaciones, corsés ortopédicos y un dolor que jamás la abandonaría. 32 cirugías, interminables meses en cama y un cuerpo que, como su espíritu, estaba en guerra consigo mismo. El sufrimiento se convirtió en su compañero inseparable. Pero en lugar de rendirse, Frida tomó un pincel y empezó a pintar lo que más conocía: su propio dolor. Cada cuadro era un grito de angustia, cada pincelada una herida abierta en su alma. Pero aquí surge una teoría que pocos han explorado. ¿Acaso Frida vivió el resto de sus días con el terror constante de volver a morir? Muchos creen que desde aquel accidente, la sombra de la muerte nunca dejó de acecharla. Lo vemos en sus pinturas llenas de esqueletos, corazones abiertos y cuerpos mutilados. ¿Frida pintaba su sufrimiento o estaba exorcizando un miedo más profundo? Y hablando de sufrimiento, hay un aspecto de su vida que fue igual de tormentoso que su salud: su relación con Diego Rivera. Una historia de amor, celos, traiciones y obsesión. ¿Fue Diego su mayor inspiración o su peor castigo? Si el destino le destrozó el cuerpo a Frida, Diego Rivera fue quien le rompió el alma. Cuando se conocieron, Frida tenía 22 años y Diego 42. Ella era una joven apasionada y él, un pintor consagrado con fama de mujeriego. Pese a la diferencia de edad y a las advertencias de sus amigos, Frida se lanzó al abismo de un amor intenso, tormentoso y lleno de traiciones. Se casaron en 1929 y desde el principio todo fue un desastre. Diego nunca dejó de ser infiel, y lo peor llegó cuando Frida descubrió que la mujer con la que la engañaba no era cualquier amante, sino su propia hermana, Cristina. Frida se hundió en la desesperación. Bebía hasta perderse, se refugiaba en amantes y en sus cartas secretas dejaba escapar su dolor más profundo. No te mereces ni un solo de mis pensamientos, pero igual te los llevas todos. Diego es para mí un niño enorme, grande y gordo, pero yo lo amo más que a mi propia vida. Y aquí entra la gran pregunta: ¿fue Diego su mayor inspiración o su peor obstáculo? Por un lado, fue él quien la motivó a seguir pintando,
quien la ayudó a exponer su obra y quien la llevó a conocer a los círculos más importantes del arte. Pero también fue la fuente de su mayor sufrimiento. Las peleas eran brutales, los celos enfermizos y aún así, ninguno podía vivir sin el otro. En sus pinturas, Frida dejó rastro de esa obsesión. Las dos Fridas, Diego en mi pensamiento, autorretrato con collar de espinas. En todas ellas, su amor y su dolor se entrelazan en una danza macabra. Pero Frida no se quedó de brazos cruzados. También tuvo sus propios amantes, hombres y mujeres que fueron su refugio, su venganza y tal vez su verdadera felicidad. Uno de esos amores no solo sacudió su vida, sino que pudo haber cambiado la historia mundial. ¿Sabías que Frida Kahlo fue amante de León Trotsky y que según algunas teorías pudo haber tenido un papel en su asesinato? Si Diego Rivera destrozó su corazón, Frida Kahlo decidió que su venganza sería con el cuerpo. Amó sin reglas, sin miedos y sin límites. Sus amantes fueron artistas, revolucionarios y hasta espías. Y algunos dicen que su pasión pudo haber cambiado el rumbo de la historia mundial. Uno de sus romances más polémicos fue con León Trotsky, el líder revolucionario ruso que llegó a México huyendo de la persecución de Stalin. Diego Rivera lo acogió en su casa, pero fue Frida quien lo recibió de una forma mucho más íntima. Se dice que su relación fue intensa, clandestina y peligrosa. Frida se convirtió en su amante, su musa y para algunos su traidora. Porque meses después de su romance, Trotsky fue brutalmente asesinado con un piolet en su propio hogar. Aquí viene la teoría más oscura. ¿Pudo Frida haber estado involucrada en su asesinato? Después de la muerte de Trotsky, Frida fue interrogada por la policía y encarcelada por unas horas. En su diario escribió una frase inquietante: «Yo ya lo sabía». ¿Sabía qué? ¿Acaso Frida estaba al tanto de la conspiración para asesinarlo? Algunos historiadores creen que, aunque no lo delató, sí lo usó como un simple pasatiempo amoroso antes de entregarlo al destino. Pero los hombres no fueron sus únicos amores. Frida también fue amante de mujeres poderosas, y una de ellas fue la icónica artista Georgia O'Keeffe. Ambas compartían una pasión por el arte y una conexión que iba más allá de la admiración mutua. Frida le escribía cartas llenas de insinuaciones y, según algunos biógrafos, sus encuentros eran tan apasionados como sus pinturas. Pero O'Keeffe no fue la única. Frida también tuvo romances con la fotógrafa Tina Modotti, la actriz Dolores del Río y la cantante Chabela Vargas. ¿Eran estos amores un escape de su tormento con Diego? ¿O acaso Frida simplemente no creía en etiquetas ni en límites? Lo que sí sabemos es que en su obra dejó rastros de su dualidad, de su deseo y de su espíritu indomable. En sus pinturas hay cuerpos desnudos, flores abiertas y miradas llenas de fuego. Cada pincelada es una confesión de lo que nunca dijo en palabras. Pero el misterio de Frida Kahlo no termina aquí. ¿Sabías que en sus cuadros hay un simbolismo oculto que sugiere que ella creía en lo sobrenatural? Algunos dicen que tenía sueños proféticos y una conexión con la muerte que iba más allá de lo normal. ¿Frida podía ver el futuro? ¿Fue Frida Kahlo solo una artista? ¿O una visionaria con un pie en el mundo de los vivos y el otro en el de los muertos? Sus cuadros están llenos de símbolos ocultos, calaveras, corazones flotantes, sangre que brota como un sacrificio antiguo, figuras prehispánicas observándola desde la eternidad. Muchos creen que Frida no solo pintaba su dolor, sino también sus visiones místicas. Se dice que tenía sueños proféticos, pesadillas en las que veía su propio destino escrito con fuego. En su diario escribió frases inquietantes como: «Espero alegre la salida y espero no volver jamás», palabras que parecían anticipar su propia muerte. ¿Frida ya sabía que su final estaba cerca? Algunos aseguran que su conexión con lo sobrenatural no era casualidad. Desde niña estuvo rodeada de la cultura prehispánica y el misticismo mexicano. Creía en el destino, en las fuerzas que rigen el universo y en la dualidad de la vida y la muerte. Y no era solo un pensamiento, era una devota de la Santa Muerte. En su casa, la Casa Azul, tenía altares con velas, ofrendas y figuras de la Santa Muerte. Decía que la muerte no era el final,
sino una compañera constante, una sombra que nunca la abandonó desde su accidente. Su amor por el Día de los Muertos iba más allá de la tradición. Frida veía la muerte como un personaje más de su historia, alguien con quien conversaba en cada pincelada, en cada trazo de sus cuadros. Pero hay algo aún más inquietante. En sus últimos días, Frida pintó un cuadro llamado Sandías y le escribió una frase escalofriante: «Viva la vida». ¿Fue un mensaje de despedida o una última burla a la muerte antes de encontrarse con ella cara a cara? Lo cierto es que su vida estuvo llena de misterios, pero también de secretos políticos que pocos se atreven a mencionar. Porque más allá del arte y el misticismo, Frida tenía otra pasión: la revolución. ¿Frida Kahlo fue solo una comunista de corazón o realmente espió para el comunismo? Cuando pensamos en Frida Kahlo, la imaginamos como una artista libre, apasionada y rebelde, pero pocos saben que también fue una mujer de ideas radicales, fanática de la revolución y, según algunas teorías, hasta una espía comunista. Desde joven, Frida no solo pintaba con colores vibrantes, sino también con ideologías incendiarias. Admiraba a Marx, Lenin y Stalin. Llevaba la hoz y el martillo no solo en su corazón, sino incluso en sus pinturas. Y aquí es donde la historia toma un giro peligroso. Frida no solo era simpatizante del comunismo, sino que algunos dicen que fue parte de la red clandestina que operaba en México. Su casa, la famosa Casa Azul, no era solo un espacio artístico. Se dice que funcionaba como un refugio secreto para revolucionarios perseguidos. No era coincidencia que ahí se alojara León Trotsky, el exiliado líder comunista que huía de Stalin. Pero, ¿era solo un acto de solidaridad o algo más? Después del asesinato de Trotsky en 1940, Frida fue arrestada e interrogada. La policía sospechaba que sabía más de lo que decía, y aunque la liberaron, las dudas nunca desaparecieron. Pero aquí viene la teoría más inquietante. ¿Frida fue una espía comunista en México? Algunos historiadores creen que su cercanía con el Partido Comunista no era solo ideológica, sino operativa. Se dice que Frida transmitía mensajes secretos en sus pinturas, escondiendo símbolos y referencias a la lucha de clases y la revolución. En una de sus últimas pinturas, Marxismo dará salud a los enfermos, aparece Frida con los brazos abiertos mientras Karl Marx la protege. ¿Una simple declaración política o una confesión visual de su verdadera lealtad? Lo que es un hecho es que Frida vivió y murió creyendo en la revolución. En su diario, escribió antes de morir: «Espero que la salida sea feliz y espero no volver jamás». Pero, ¿y si su muerte no fue solo el final de una vida llena de dolor, sino el resultado de algo más oscuro? Porque aunque oficialmente murió de embolia pulmonar, hay quienes creen que Frida Kahlo fue asesinada. ¿Qué secretos llevaba Frida a la tumba? La madrugada del 13 de julio de 1954, Frida Kahlo fue encontrada sin vida en su cama. Oficialmente, la causa de su muerte fue una embolia pulmonar. Pero, ¿fue realmente así? Su cuerpo nunca fue sometido a una autopsia. Su certificado de defunción fue firmado con rapidez y, días antes, había aumentado su consumo de morfina de manera alarmante. Aquí es donde comienzan las dudas. ¿Frida murió por causas naturales o alguien aceleró su final? Algunos creen que pudo haber sido envenenada. Su activismo político, su cercanía con el comunismo y su papel en la protección de revolucionarios la convirtieron en un blanco incómodo para el gobierno mexicano y para fuerzas extranjeras. Otros piensan que su muerte fue encubierta para proteger su legado. Frida era un ícono, y una autopsia que revelara otra causa de muerte podría haber dañado la imagen de la artista. Pero hay algo aún más inquietante. Su última pintura, Viva la vida, muestra sandías cortadas, listas para ser consumidas. Para muchos, este cuadro no fue solo una obra más, sino un mensaje de despedida, un presagio de que Frida sabía que no le quedaba mucho tiempo. Además, en su diario, su última anotación fue escalofriante: «Espero alegre la salida y espero no volver jamás». ¿Sabía que su muerte estaba cerca?
¿Alguien le advirtió? ¿O acaso Frida misma decidió ponerle fin a su dolor? Lo único cierto es que su vida terminó rodeada de misterio, y hasta el día de hoy las dudas siguen en el aire. Pero si algo marcó la vida de Frida, más allá del amor y la política, fue su relación con el sufrimiento. Pudo ser su propia autodestrucción la verdadera causa de su muerte. Frida no solo pintó su dolor, parecía anticipar su propio final. En sus diarios dejó frases inquietantes como «Espero alegre la salida y espero no volver jamás». ¿Era solo poesía o un adiós consciente? Pero la teoría más oscura apunta a su alcoholismo y abuso de morfina como un suicidio lento. La noche de su muerte, recibió una dosis inusualmente alta. Oficialmente, fue para calmar su dolor, o para acabar con él para siempre. Sin embargo, su historia no terminó con su muerte. Hollywood y la moda tomaron su imagen y la convirtieron en un producto comercial. ¿Frida realmente era feminista o fue transformada en un ícono conveniente para vender camisetas y bolsos? Frida Kahlo fue una mujer que desafió las normas, rompió esquemas y vivió bajo sus propias reglas. Pero hoy, su rostro está en camisetas, tazas y bolsos de diseñador. ¿Cómo pasó de ser una artista revolucionaria a un producto de consumo masivo? Algunos la llaman símbolo del feminismo, pero ¿realmente Frida luchaba por los derechos de las mujeres o simplemente vivió como quiso, sin etiquetas? Lo cierto es que las marcas han explotado su imagen sin escrúpulos, borrando su lado más político y rebelde. Frida rechazaba el capitalismo y hoy sus pinturas valen millones y su cara está en anuncios de moda. ¿Qué pensaría si viera su rostro siendo usado para vender perfumes y ropa de lujo? Frida Kahlo vivió una vida de pasión, sufrimiento y lucha. Su arte fue su diario, su grito y su forma de resistir. Pero el mundo la transformó en algo que quizás nunca quiso ser, un símbolo despojado de su esencia. Sin embargo, su legado sigue vivo. Cada pincelada es un testimonio de su verdad, cada cuadro es un fragmento de su alma. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Frida estaría orgullosa de lo que se ha hecho con su imagen o se rebelaría contra ello? Déjanos la respuesta en los comentarios y no olvides darle like al video si te gustó, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en un próximo video de Viajando en el Tiempo.